Bienvenidos a una nueva edición del blog de Norvento Energía dentro de la serie 2026, La llave de la estabilidad. Iniciamos el año abordando un concepto fundamental en la transformación del sistema eléctrico, la inteligencia de la red. Mi nombre es Víctor Sánchez, ingeniero de electrónica y potencia en Norvento Energía, donde trabajamos en tecnologías orientadas a la integración estable de energías renovables y a los sistemas eléctricos modernos. Hoy tengo el placer de conversar con un referente técnico y académico en este ámbito, Pablo Arbolella, catedrático de la Universidad de Oviedo, investigador en estabilidad y dinámica de sistemas eléctricos, modelado avanzado y redes eléctricas inteligentes con alta penetración renovable. Pablo ha liderado numerosos proyectos tanto técnicos como académicos, ha aportado metodologías clave en el modelado y simulación de convertidores y sistemas eléctricos y es una de las voces más reconocidas en la transición hacia redes digitales e inteligentes. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues muchísimas gracias a ti por esta introducción tan fantástica que me hiciste, Víctor. Un placer estar con vosotros y participar en el blog de Norvento Energía. El placer es nuestro. Bueno, ya por entrar un poco en materia, ¿cómo definirías el concepto de inteligencia de la red? ¿Estamos hablando de una evolución de los equipos tecnológicos que la forman o es más bien un cambio de paradigma total del sistema eléctrico tal y como lo conocemos hasta ahora? Bueno, pues mira, esta pregunta me encanta que empecemos el blog con esta pregunta porque eh, es la pregunta con la que últimamente abro la asignatura de Smart Grids en el máster de conversión en energía eléctrica y sistemas de potencia en el que participo en la Universidad de Oviedo. Y siempre hago esta pregunta a los alumnos de la asignatura. ¿Qué consideráis que es una red inteligente? Las respuestas siempre van por la parte tecnológica. Pues una red con muchos sensores, una red digital, una red que se pueda autorreconfigurar y curar o tener capacidades de self-healing, una red que utilice inteligencia artificial. O sea, todas las respuestas van en esa línea. Y yo creo que la respuesta es mucho más sencilla, tal y como yo la veo. Una red inteligente es una red que permita integrar más elementos, distribuir más potencia, inyectar más generación, tener niveles de eficiencia y de utilización de la red más altos a un precio razonable o a un precio más bajo. Es decir, ahora si nos vamos a niveles de utilización de red, si vamos a nivel de transporte, yo creo que tenemos un nivel de utilización de en torno al 30-40%. Si bajamos a nivel de distribución, el nivel de eficiencia o el nivel de utilización de los activos baja al 10%. Para mí una red inteligente es una red en donde podamos incrementar esos niveles de utilización. No tanto en transporte, que no hay mucho margen de incremento, porque en transporte necesitamos tener redundancia y posibilidad de diferentes caminos ante fallos y demás, pero sí en distribución, donde tenemos unos niveles de utilización del 10% y solo un incremento del 10 al 20 pues implicaría pues, duplicar eficiencia y hacer una reducción muy drástica en los costes de la red, poder conectar cargadores de vehículos eléctricos, renovables, bombas de calor, aerogeneradores de forma mucho más rápida, acelerar los procesos de conexión, etcétera. Entonces, para mí eso es una red inteligente, una red que yo puedo operar con mayor eficiencia, mayor factor de utilización y en la que puedo conectar más dispositivos flexibles y de generación de renovable y más rápido. Pues yo creo que con esta respuesta ya me respondes a dos o tres preguntas que tenía preparadas. Por ejemplo, lo siguiente, te iba a preguntar que si son las redes inteligentes la clave para la tan ansiada autosuficiencia y flexibilidad energética. Sí, yo creo que una red inteligente debe ser capaz de gestionar la flexibilidad. Eh, cuando hablamos de flexibilidad, bueno, la definición de flexibilidad sí que está clara. O sea, una carga a un generador es flexible cuando yo puedo más o menos mover esa carga o ese generador en el tiempo
sin que eso genere una pérdida de confort al conjunto de usuarios del sistema, de la red en este caso. Entonces, en cuanto a cargas flexibles, pues tenemos las típicas, pues son bombas de calor también, pero baterías a nivel doméstico, cargadores de vehículos eléctricos y en cuanto a generación, pues tenemos los paneles fotovoltaicos y la generación eólica como los dos que podemos considerar estandarte de la flexibilidad. En cuanto a la regulación de la generación fotovoltaica y la generación eólica, pues siempre está. No nos gusta hablar a veces de curtailment cuando definimos estos generadores como flexibles. Evidentemente yo no puedo mover el viento. Cuando hay viento a una hora, hay viento a esa hora y no hay viento a otra hora. Lo mismo pasa con el sol. Quiero decir, en ese sentido no puedo cambiar cuando tengo disposición de generación o disposición de eólica o fotovoltaica. Pero lo que sí que puedo es adaptar esos niveles de generación si fuese necesario. Y por otra parte, los grandes parques de generación eólica y fotovoltaica tienen posibilidad de ejercer muchas funciones de soporte de red que ahora mismo no se están explotando. Bueno, pues yo creo que es una definición muy, muy completa de lo que es la inteligencia de la red. Ahora me gustaría tocar un par de conceptos un poco más técnicos. Por ejemplo, la estabilidad del sistema, que está siendo un concepto muy, muy hablado últimamente desde el apagón en abril. Y te quería preguntar en qué medida la digitalización ha afectado a la estabilidad. Por ejemplo, qué papel juegan los sensores modernos, la monitorización en tiempo real, el Big Data o la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que son conceptos diferentes. Podríamos pensar, una red más digital es una red más estable, pero yo creo que la respuesta no es una respuesta tan fácil y tan directa como eso. O sea, el hecho de tener una red con muchos sensores y una red muy digital no significa que la red vaya a ser más estable, a no ser que se utilicen esos sensores y actuadores que tenga de forma inteligente. ¿Vale? Entonces, un ejemplo son actualmente las plantas renovables por ejemplo, fotovoltaicas, que eh, podemos monitorizar las plantas en tiempo real, está completamente digitalizado, tenemos convertidores de conexión a red que tienen un montón de capacidades, pero que a lo mejor no estamos explotando al 100%, ¿vale? Entonces, ¿qué papel juega la digitalización de la red en la estabilidad? Pues yo creo que es importante tener una red bien digitalizada y una red que sea observable, que sepa lo que pasa en tiempo real y demás, pero además de la digitalización, lo que es importante es que en esos sistemas digitales sea capaz de integrar unos procedimientos de operación de red adecuados al mix energético que tenga en la red. Y si el mix energético lo decido hacer combinando nuclear con fotovoltaica y eólica, pues puedo hacer que todos colaboren en la estabilidad de la red. Es decir, puedo conseguir a través de la digitalización y a través de la implementación de procesos de operación inteligente y a través de la actualización de los procesos de operación a la tecnología real que tengo en la red, puedo conseguir que sea más estable. Es decir, cuando únicamente tenía plantas fotovoltaicas cuya presencia en la red era residual, pues no tenía sentido implementar procedimientos de operación que hiciesen que diesen soporte de red, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí tenía sentido que inyectasen potencia activa con factor unitario y que se desconectasen si pasaba algo. Pero con los niveles de penetración que tenemos actualmente, tanto en eólica como en fotovoltaica, pues lo que es necesario no es solo digitalizar, sino actualizar esos procesos de operación. En eólica supimos hacerlo. Tenemos como asignatura pendiente un poco ahora el tema fotovoltaico. Pues mira, precisamente te quería preguntar por qué desafíos aparecen con estas nuevas redes inteligentes y digitales. Por ejemplo, interoperabilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de los datos, ciberseguridad. Pues ahí abres un melón bastante grande, porque yo creo que estamos ahora frente a un cambio de paradigma brutal. Quiero decir, normalmente las redes operaban con sistemas SCADA que estaban en el nivel de OT, sistemas muy, muy cerrados, a los cuales ninguna otra aplicación externa accedía, etcétera, etcétera. Ahora
tú ten en cuenta que la mayor parte de la flexibilidad se encuentra en distribución, pero no solo en distribución en alta tensión, sino incluso en distribución en baja tensión, con lo cual la coordinación entre TSO y DSO se vuelve algo crítico. ¿Vale? Y cuando queremos hacer esta coordinación, el número de agentes que tenemos que de alguna forma interrelacionar en el sistema aumenta. ¿Vale? El intercambio de datos entre los diferentes DSOs y los diferentes operadores de la red de transporte es mayor, porque además tengo que involucrar a agregadores, tengo que involucrar a clientes finales que también pueden participar de forma autónoma, tengo que involucrar a los mercados convencionales, pero también mercados locales de flexibilidad, con lo cual necesito pensar un poco out of the box porque estamos de verdad enfrentando un cambio de paradigma. Entonces, empieza a haber solapamiento entre los sistemas de IT y OT que tradicionalmente estaban completamente desconectados. Los sistemas aislados de gestión de datos SCADA pues ya no tienen sentido porque los datos los tengo que compartir con un montón de agentes. Estoy pasando de unos sistemas que normalmente operaban en premisas, en servidores dentro de un TSO o un DSO, a la utilización de redes de alta seguridad, con lo cual sí, está cambiando todo. Cada vez genero más datos, cada vez necesito intercambiar más datos entre distintos agentes y cada vez necesito conectar más agentes al sistema a la vez. Bueno, está claro que vamos a tener trabajo por delante y vamos a estar bastante entretenidos, me parece a mí. Sí, a ver, yo siempre lo digo en clase. Bueno, la generación como la tuya, pues acabasteis en un momento donde tenéis unos retos increíbles que resolver por delante. Pero si lo pensáis de la otra manera, pues el sistema eléctrico desde que se creó en los últimos 150 años, pues sí, avanzó y mejoró, pero lleva mucho tiempo con unas tecnologías ya muy, muy, muy maduras. Los cambios que estáis viendo ingenieros jóvenes como vosotros ahora en periodos de 10 años son cambios mucho mayores que los que hubo en los últimos 30 o 40 años, con lo cual es un momento realmente apasionante para un ingeniero eléctrico. Sí, 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 totalmente. Ahora me gustaría tocar otro tema muy, muy de moda y traerlo un poco a nuestro campo, y es qué aplicaciones reales, operativas, tiene la inteligencia artificial en la operación y optimización de las redes eléctricas. Bueno, pues a ver, creo que luego también vamos a hablar de gemelos digitales. Inteligencia artificial y gemelos digitales ahora son, yo creo que dos palabras que todo el mundo utiliza en todos los ámbitos y que muchas veces, no sé, son buzzwords que se utilizan a veces con mucho sentido. Pero creo que la inteligencia artificial va a ser clave. Por una parte, eh, está el servir de soporte a los problemas eléctricos tradicionales, es decir, acelerar, por ejemplo, los procesos de resolución de flujos de cargas, estimación de estado, análisis de contingencias, etcétera, etcétera. Esto yo lo veo como un primer estadio de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros desde Plexigrid tenemos casos donde en vez de trabajar con flujos de carga convencionales, trabajamos con flujos de carga de tipo sin modelo, los que se denominan model free, que funcionan entrenando una inteligencia artificial, y a partir de ahí puedes meter datos de inyección o consumo de potencia activa y reactiva y sacar los perfiles de tensiones de los nodos. O sea, lo que harías con un Power Flow tradicional. Lo que pasa es que lo haces de una forma muchísimo más rápida y en muchos casos muy precisa. No todos son ventajas, porque, por ejemplo, el problema que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que cuando cambio una configuración en la red, meto nuevos generadores, consumidores, cambio el switching y demás, si no lo tengo eso integrado, pues tengo que reentrenar y demás, con lo que ahora todo el mundo está hablando de modelos híbridos, modelos que utilicen los que se denominan physical informed, que utilicen las ecuaciones y las leyes físicas junto con
con inteligencia artificial. Y ahí tienes lo mejor un poco de los dos mundos. Sistemas muy rápidos, muy precisos, pero que también sean muy adaptables ante cambios en la red, etcétera, etcétera. Yo ahí veo dónde llegaría el primer estadio de la inteligencia artificial, es decir, dando soportes a la resolución de problemas tradicionales clásicos en el mundo de la electricidad, como Power Flow, estimación de estado, análisis de contingencias, etcétera, etcétera. Después veo una segunda evolución de la inteligencia artificial, que es ya hacer algo que trascienda a esos problemas tradicionales. Es decir, tener un asistente de inteligencia artificial que pueda tomar decisiones y pensar, en el que puedas hacer dialogar con él, hacer queries con lenguaje natural y preguntar por estados de la red, que te avise cuando él considera que hay alguna parte de la red que esté mal, etcétera, etcétera. Eso ya lo veo un poco más como más futurista o más de ciencia ficción, pero bueno, no tan de ciencia ficción porque hay ya ejemplos y está llegando, vamos, eso llegará pronto. La otra parte, la que te dije, el primer estado, la de la aplicación de inteligencia artificial a la resolución de problemas tradicionales, vamos, esa ya está, ya la tenemos, ya está aquí. Bueno, qué bien. O sea, comentas que eso, que en Plexigrid ya es algo con lo que trabajáis en el día a día. Hablabas también antes de los gemelos digitales y ahora me gustaría preguntarte por ellos. ¿Qué grado de madurez tienen hoy en día y cómo pueden ayudar a prevenir eventos críticos en la red? Pues mira, los gemelos digitales son otra palabra que se utiliza cuando tú y yo dentro de esta conversación hablamos de un gemelo digital. Yo estoy seguro que tú tienes una cosa en la cabeza y yo tengo otra cosa en la cabeza, porque el concepto gemelo digital es una cosa tan amplia y abarca tantos campos y tantas aplicaciones que también en muchos casos se utiliza mal o se utiliza con diferente significado en una misma conversación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí un gemelo digital no tiene por qué ser algo complejo. Puede haber gemelos digitales muy simples. Para mí un gemelo digital es un sistema digital que reproduzca un sistema físico, pero además que tenga intercambio de datos bidireccional entre el sistema digital y el sistema físico. Para mí eso es importantísimo porque oigo comentarios como, bueno, como yo llevo haciendo sistemas de flujo de potencia durante 20 años, pues llevo 20 años haciendo gemelos digitales. No, tú haces modelos matemáticos en tu ordenador que intentan emular pues el comportamiento de un sistema físico, pero eso está muy lejos de ser un gemelo digital. Para mí un gemelo digital tiene que haber conexión entre la parte virtual y la parte física, y además esa conexión debe ser bidireccional. Después, ¿qué hay dentro de la parte virtual o cómo o con qué precisión tengo que modelar el sistema físico? Pues yo siempre digo que con la mínima que necesite. Un gemelo digital puede ser algo tan sencillo como un sistema que agregue cargas de smart meters y te dé la carga a nivel de subestación secundaria o centro de transformación. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo problemas en la red de baja tensión de subtensiones o sobretensiones o sobrecarga y lo único que quiero hacer es más o menos controlar la carga a nivel de centro de transformación, pues a lo mejor hacer una buena agregación de los datos que vengan de los smart meters, pues tengo un gemelo digital suficiente para lo que haga, ¿vale? Y la conexión desde el mundo físico a la parte virtual la tengo volcando los datos de los smart meters en el sistema de agregación, y después puedo hacer un análisis, y si tuviese cualquier problema y tuviese que hacer una reducción de carga o una activación de flexibilidad, esa cuenta la puedo hacer yo en la parte virtual y enviar esos comandos al sistema físico, que puede ser un envío directo o un envío indirecto a través de agentes intermedios o demás. Pero para mí eso es un gemelo digital. Después, ¿a qué evoluciona un
gemelo digital? Pues un gemelo digital puede evolucionar a un sistema complejo de flujo de cargas, donde antes de ejecutar una acción, tú sepas cuál es el impacto de esa acción en la red, de forma que puedas realizar la simulación anterior antes de mandar un comando a la red real, o puede evolucionar hacia un estimador de estado, o puede ser todo lo complejo que tú quieras, pero lo mínimo que tiene que cumplir es eso, o sea, que reproduzca un sistema físico que te permita resolver un problema en un sistema físico y la interconexión entre el sistema virtual y el físico. ¿Y qué creo de los gemelos digitales? Pues que son, vamos, son imprescindibles. Sin gemelos digitales es imposible realizar una operación correcta de la red. Vale, es una buena definición común para todos los distintos tipos de gemelos digitales que puedan existir según las aplicaciones. Y ahora, bueno, un poco el tema de la entrevista son las redes inteligentes. Se les presupone ser muy rápidas, de respuesta casi inmediata. Entonces, ¿qué retos plantea esta toma de decisiones en milisegundos frente a perturbaciones eléctricas y cómo ayuda el control digital a gestionar esto? Bueno, pues otra pregunta que me encanta que me hagas, porque estuvimos repasando el concepto de red inteligente, estuvimos repasando el concepto de, bueno, inteligencia artificial, gemelos digitales y ahora tiempo real. Perfecto. Cuando hablamos de tiempo real, los ingenieros siempre tenemos o los ingenieros eléctricos siempre tenemos la deformación profesional de pensar en microsegundos, porque necesito tomar decisiones, yo qué sé, a nivel de tiempos de conmutación en un convertidor y demás. Y es que dentro de un sistema eléctrico, el tiempo, lo que consideramos tiempo real puede variar muchísimo. O sea, tiempo real en un sistema de control de un convertidor, de una planta eólica o fotovoltaica, pues pueden ser eso, pueden ser milisegundos o incluso menos. Pero luego hay controles jerárquicos, ¿vale? Hay controles que a lo mejor tienen que tomar decisión en el orden de los segundos, otras capas que tienen que tomar decisiones en el orden de los minutos, y según voy bajando hacia abajo en la capa del sistema de transporte a distribución, pues por la tipología de los sensores que tengo y demás, pues la latencia de obtención de datos va aumentando, y los controles que tengo y el tiempo real, lo que considero tiempo real va aumentando, con lo cual en sistemas de distribución puedo llegar a considerar tiempo real pues decisiones que tomo en intervalos de 15 minutos, media hora o incluso una hora. ¿Vale? Incluso ahora pues está muy de moda hablar de lo que se considera nowcasting. ¿Vale? No sé si te suena el concepto, pero en muchos casos ten en cuenta que el hecho de que haya gran parte de flexibilidad en la red de distribución y de hecho mucha de ella en la red de distribución de baja tensión, en baja tensión muchas veces la latencia con la que obtengo los datos de los smart meters es bastante grande, con lo cual cuando termino de hacer una lectura de todos los smart meters de una zona, a lo mejor pudo pasar media hora o una hora. ¿Qué hago entonces? Pues hacer una predicción a una hora vista de los datos que recibí hace una hora, con lo cual tengo datos en tiempo pseudo tiempo real, porque lo que hago es una predicción a una hora de datos que recibí a una hora. Entonces, hay un abanico de latencias y de tipos de controles brutal, que va desde los milisegundos hasta las horas. Y todo eso en su ámbito de aplicación es tiempo real. Evidentemente, claro, cuando son sistemas que están participando en la estabilidad del sistema, pues no me la puedo jugar a recibir los datos de hace un minuto o segundos y tal. Y ahí lo que hacemos es pues jugar con el concepto de siempre, con el concepto jerárquico de regulación primaria, secundaria, terciaria y demás, donde hay sistemas que prácticamente responden de forma descentralizada a variación de variables de red, y luego hay otros sistemas que son un poco más lentos, que cuanto más centralizada es la toma de decisiones, más lento va a ser el sistema, y cuanto más bajo el nivel de tensión, pues también más lento va a ser el sistema, pero en teoría
tengo que poder considerar todo tiempo real, desde las decisiones en milisegundos a las decisiones en horas. Otro concepto por el que yo creo que ya te esperas que te pregunte es el tema de la inercia. ¿Podemos conseguir algo igual o mejor que la inercia física con convertidores, algoritmos y procesos digitales? A ver, yo, yo creo que se puede, yo creo que se puede conseguir algo incluso mejor. Vale, evidentemente, si tengo un generador rodando en una planta nuclear o una turbina de gas o esa masa rotativa, pues la voy a tener ahí siempre. La inercia virtual, pues tengo que generarla en el momento. O sea, y un fallo puede dar lugar a que desaparezca esa inercia del sistema. Pero bueno, eh, también podemos hacer los sistemas a prueba de fallo. Y lo bueno que tiene la inercia virtual con respecto a la inercia física es que la inercia física está sujeta precisamente a las leyes de la física. ¿Vale? Con una inercia virtual yo puedo diseñar sistemas de inercia que tengan distinta respuesta, que sean más rápidos, más lentos, o sea que las leyes del juego cambian directamente. Yo creo que lo que tú dices, puedo diseñar un sistema de inercia incluso mejor. Hablábamos antes de temas de procedimientos de operación y demás, y claro, es que hay que actualizar esos procedimientos de operación, porque si yo, ¿desde cuándo llevamos leyendo papers y conocemos la posibilidad de implementar sistemas con inercia virtual? ¿Desde cuándo conocemos la posibilidad de implementar sistemas con Drup que respondan localmente de forma rápida a cambios locales en la tensión y en la frecuencia y que den soporte a red? Pues es que esto no es algo nuevo, o sea, eso lleva publicándose de esto hace más de 20 años y comercialmente ya existe. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema de regulación y de definición de procedimientos. Sí, yo creo que una de las conclusiones que salieron del apagón de abril que más me gustó fue algo así que decía como que operamos un sistema eléctrico del siglo XXI con procedimientos del siglo XX. Entonces, claro, existe un desfase muy importante que bueno, tendremos que atajar estos años. Luego, hablando de redes eléctricas inteligentes, yo creo que todo el mundo se imagina un sistema autónomo. ¿Cómo se equilibra la confianza en este sistema con la necesidad de supervisión humana continua? A ver, pues lo que hablábamos antes, capas jerárquicas. Al final siempre va a haber una supervisión autónoma, pero eh, si te acuerdas antes en la conversación, pues hablábamos de dónde está la flexibilidad del sistema, cómo se complica, cómo tenemos que cada vez coordinar un mayor número de agentes, DSOs, TSOs y demás. Y lo que antes era un sistema de transporte que funcionaba de forma un poco aislada, donde tengo un número finito y muy manejable de elementos que prácticamente cada uno de ellos podía tener supervisión humana durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, pues de repente meto en el sistema plantas de eólicas y fotovoltaicas a nivel de distribución de media tensión, pero luego también meto agregadores, meto clientes finales en media tensión, pero incluso clientes en baja tensión, donde tengo vehículos eléctricos, bombas de calor, aires acondicionados, baterías domésticas, rooftop solar. Bueno, acaba siendo aquello mucho más complejo. Entonces, creer que voy a tener la posibilidad de operar una red de ese tipo con una supervisión humana en cada elemento, tal y como lo hacía hasta ahora, pues es técnicamente imposible. Imposible. Entonces, ahí lo que tengo es que concentrar ¿dónde voy a necesitar la supervisión humana 24/7? Evidentemente, si tengo una planta nuclear, pues evidentemente voy a necesitar supervisión automática combinada con supervisión humana, redundancia, etcétera, etcétera, pero ese mismo principio no lo puedo aplicar según voy bajando hacia abajo y se van multiplicando exponencialmente el número de elementos.
Entonces, ahí tengo que confiar en sistemas robustos, que sean confiables, que incluso que no comprometan la estabilidad de la red ante fallos, etcétera, etcétera. Con lo cual, tengo que combinar los dos, supervisión humana con una supervisión automática y un sistema que sea capaz de tomar decisiones automáticamente. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, si nos bajamos a la parte más baja del escalón, pues no tiene sentido que haya nadie supervisando un consumidor doméstico y no tiene sentido tampoco para el consumidor doméstico que supervise de forma humana cuáles son los precios, cuáles son las condiciones de la red para coger y apagar o encender el cargador del vehículo eléctrico. O sea, todo eso tiene que estar integrado, tiene que estar automatizado. Si participa en un mercado local de flexibilidad o en un sistema de coordinación DSO, todo eso tiene que estar automatizado. Genial. Pues bueno, yo creo que ya hemos repasado todos los conceptos técnicos que más atañen a las redes inteligentes. Y ahora, por tu faceta más académica, te quería preguntar qué competencias necesita un operador o ingeniero eléctrico en el futuro en el contexto de las redes inteligentes. Bueno, pues, pues me encanta también esta pregunta. Yo creo que en lo referente a competencias que necesita un ingeniero eléctrico, ahí tengo que entonar el mea culpa desde la parte de la universidad, porque yo creo que mm, el sistema está cambiando tan rápidamente últimamente que no nos estamos sabiendo adaptar a dar las competencias necesarias a los ingenieros eléctricos. Desde la formación reglada universitaria, en general, hablando en general en todas las universidades, sigue estando muy separado en silos. O sea, un ingeniero eléctrico sabe de redes y de máquinas, un ingeniero electrónico o automático sabe de control, un ingeniero mecánico sabe de esto, un informático sabe de esto y yo creo que ahora mismo los profesionales que necesitamos en el sector de la ingeniería eléctrica necesitan un poco de formación más transversal. Por supuesto que la formación core en sistemas de potencia y máquinas es importante, pero luego, pues lo que hablábamos, una formación más potente en sensores, una formación más potente en inteligencia artificial, programación, desarrollo, implementación y despliegue de software, etcétera. Eso no significa que el ingeniero eléctrico vaya a sustituir a todos estos profesionales, ¿vale? Pero los equipos cada vez son más multidisciplinares. O sea, tengo ingenieros eléctricos con matemáticos, físicos, desarrolladores de software y demás, y necesitan todos poder hablar el mismo idioma. Y creo que la formación que estamos dando esto no es una cosa achacable en absoluto a la Universidad de Oviedo, sino al sistema universitario en general. Creo que damos una formación muy, muy encapsulada, muy metida en silos que necesitamos abrir. Y luego, en cuanto al operador del sistema eléctrico, ahí es necesario un cambio de mentalidad, sobre todo cuando bajamos a nivel de distribución, porque en transporte los operadores de la red de transporte pues ya tienen muy interiorizado cómo es un sistema de gestión de una red de transporte, un centro de control, toma de decisiones en tiempo real y demás, pero sobre todo cuando bajamos un par de escalones de tensión, la manera en la que debemos operar o tendríamos que operar los sistemas de distribución en el futuro, pues es un cambio de paradigma completamente radical a lo que tenemos ahora. Con lo cual necesitamos sobre todo un cambio de mindset, de mentalidad en los operadores, que estén abiertos a nuevos procesos de operación, que estén abiertos a la utilización de estos gemelos digitales, necesitamos sobre todo un cambio de mentalidad. Bueno, lo que comentábamos antes, que es un momento muy emocionante para estudiar ingeniería eléctrica o ser ingeniero eléctrico. También ahora me gustaría preguntarte por cómo estamos aterrizando todos los conceptos que hemos comentado hoy. O sea, por ejemplo, ¿qué proyectos o iniciativas destacarías como referentes en digitalización de redes en España o en Europa? Bueno, pues, jolín, ahí me vas a dejar que barra un poco para casa y que hable de proyectos que estamos desarrollando desde Plexigrid, que son proyectos que desde mi punto de vista son un poco punta de lanza. O sea, los operadores de alguna forma
más abiertos al cambio, que tienen problemas más urgentes en la red, pues yo creo que estamos teniendo proyectos con muchos de ellos que son sobre todo proyectos de gestión de la flexibilidad y gestión de la operación de la red de distribución con flexibilidad. Y ahí pues tenemos proyectos muy diversos porque la regulación está aterrizando ahora mismo, o sea, no va al mismo ritmo en todos los países europeos. Las directivas europeas se traducen en leyes o procedimientos que son un poco diferentes en cada país, entonces pues tenemos un poco de todo. Tenemos pues desde iniciativas donde la flexibilidad se gestiona a través de mercados locales de flexibilidad y nosotros lo que hacemos es implantar un gemelo digital a nivel de DSO que nos permita anticipar cuellos de botella y requerir en esos mercados la compra de flexibilidad, y esa flexibilidad la ponen en el mercado, por ejemplo, pueden ser agregadores o incluso clientes finales, pero tenemos otros proyectos, o sea, desde esos que son los proyectos más clásicos, que es la implantación de gemelos digitales en un sistema de operación de red de distribución que permitan requerir la compra en mercados locales de flexibilidad, hasta sistemas bastante más complejos, como por ejemplo los que pueden ser de generación de precios adaptativos. ¿Vale? Tenemos algún proyecto de esto, sobre todo en países nórdicos, donde lo que hacemos es además de generar un precio dinámico de la energía, que eso te lo genera el pool central del sistema eléctrico, nosotros en cada centro de transformación generamos un precio dinámico del uso de la red. ¿Vale? De forma que cuando, por ejemplo, haya un precio de pool de energía negativo y eso fomente mucho el consumo, si veo que voy a tener una sobrecarga, pues puedo incrementar el precio de la red para compensar un poco y desincentivar el consumo o incentivar la generación. Entonces, lo que hacemos es incentivar consumo o generación a base del control de precios, intentando un poco que el target final sea que el precio que al final, a lo largo de todo el año, paga un consumidor final esté por debajo del precio convencional. Y ahí, pues, joder, pues son proyectos apasionantes porque tienes que hacer modelos basados en inteligencia artificial que de alguna forma sean capaces de predecir el comportamiento. Y el comportamiento humano no va a ser el mismo en una subestación que está en una localización que en una subestación que está en otra. Es decir, el hecho de que yo incremente 2 céntimos de euro el coste de la energía en una subestación no va a tener el mismo impacto que en otra. Entonces, todo eso lo tengo que modelar con sistemas de IA y tengo que saber cómo o predecir cómo los diferentes sistemas en las diferentes subestaciones van a cambiar ante precio, que es un ejemplo, por ejemplo, de control adaptativo, y control adaptativo en tiempo real, aunque lo hacemos a un día a vista. ¿Vale? O sea que para nosotros eso es tiempo real, porque un día a vista podemos coger y calcular los precios y adaptar esos precios al comportamiento humano en cada punto de la red. Entonces, para mí los proyectos más interesantes que hay ahora a nivel europeo son esos, los basados en la gestión de la flexibilidad y a nivel de DSO, o bien gestión de la flexibilidad para coordinación entre DSO y TSO. Hay muchísimos ahora mismo. Te puse un par de ejemplos, pero hay un abanico muy amplio. Qué guay. ¿Y son proyectos que están ya operativos hoy en día? Sí, algunos de estos proyectos que te comenté ya están operativos y funcionando, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ahora ya para acabar, una última pregunta, sí, a modo de resumen, y es cómo imagina Pablo Arbolella la red eléctrica europea si la inteligencia artificial y la digitalización cumplen con todo su potencial. Pues yo, por contestar de forma muy directa, pues la veo una red que reduzca las colas de conexión de renovables, de nuevos
puntos de potencia para conexión de vehículos eléctricos, de rooftop solar, o sea, que se reduzcan las colas de conexión en una palabra, y por otra parte una red que permita aumentar los niveles de utilización del 10% que tenemos ahora a un 20-25%. Genial, genial. Bueno, pues esta era la última pregunta, así que Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por ayudarnos a comprender cómo la inteligencia de la red está redefiniendo por completo el sistema eléctrico tal y como lo conocemos. Pues por mi parte, muchísimas gracias a Norvento Energía por esta iniciativa. La verdad que estuve viendo 3 entradas del blog. Tenéis un blog súper interesante y nada, agradeceros que me hayáis invitado. Fue un auténtico placer. Bueno, y a quienes nos acompañáis desde el blog de Norvento Energía, os invitamos a estar atentos a las próximas entrevistas, donde seguiremos investigando las claves técnicas de los sistemas eléctricos del futuro. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.